Gente, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. No se olviden de darnos like, de hacer comentarios, hacer consultas a los inbox que se las respondemos. Gracias a los estudios de Canal 22 Web. Y síganos en las redes, en Instagram, Será_Injusticia y en YouTube. Bueno, en el programa del día de la fecha trajimos al doctor Iván Kaufman, abogado penalista. Iván, gracias por venir. No, por favor, Imanol, gracias a vos, un placer estar acá y la verdad que soy un seguidor de tu programa, así que encantado realmente. Espectacular, muchas gracias, Iván. Vi que estabas en consonancia con el programa, entonces dije, vamos a traerlo al doctor para hablar de un tema tan candente como es las falsas denuncias, ¿no? Sí, sí, bueno, es un tema que a partir del caso Ghisoni, ¿no?, empezó a tener más visualización. Yo considero que es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Después, bueno, ya iremos profundizando, pero sí, creo que es un tema importante y está bueno seguir dándole visibilidad a la cuestión como para que de alguna manera se pueda llegar a algún tipo de cambio, sobre todo en la justicia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos, Iván. Bueno, lo primero que quería tocar era un poco hacer una diferenciación más jurídica, técnica, ¿no? A ver, porque viste que hay varios delitos que por ahí uno se podría confundir, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que es falsa denuncia, calumnias e injurias, falso testimonio y estafa procesal. Son diferentes tipos penales, ¿no? Que quería un poco para contarle al público llano, ¿viste? Que me diferencies los delitos. Vamos, para hacerlo llano no vamos a hablar de la pena, sino describir lo que son las conductas, ¿no? El 245 del Código Penal habla de la falsa denuncia. Falsa denuncia. Es aquel que justamente denunciare ante la autoridad un hecho falso o que no ocurrió. Perfecto. El caso más común, digamos, ¿no?, antes de que se empezaran a visibilizar estas cuestiones, era, bueno, qué sé yo, la persona que fundía el motor del auto y denunciaba siniestro, o aquel que denuncia que tiene las gomas aseguradas y denuncia que se las robaron, etc. Caso más genérico del común denominador, digamos. Sí, caso digamos, light, entre comillas, y es algo que después vamos a ir, creo que al tema de las estadísticas, pero es algo que es fácil de probar, ¿no? Por así decirlo. He escuchado un caso de una persona que el auto tenía low jack, lo encontraron y fue como, evidentemente no te lo robaron. Lo mandó un desarmadero. Claro, exacto. Pero bueno, la falsa denuncia se considera un delito contra la administración de justicia. Ahí está, ¿sí? eso es importante. Eso es importante porque el Código Penal tiene distintos títulos que hacen a que bienes jurídicos están siendo protegidos. El bien jurídico que está vulnerando ahí es la administración de justicia. La administración de la justicia. O sea, es un delito que ni siquiera se considera contra la persona. Contra la supuesta víctima. Claro, porque si hablamos en el caso del robo de las ruedas y qué sé yo, está bien, el damnificado es la aseguradora. Pero es un delito contra la administración de justicia y no contra la propiedad. Pero bueno, está bien, es un tipo como más genérico. Porque atenta un poco, estás utilizando, ¿no?, un mecanismo, un medio que es la justicia, que como ya sabemos está abarrotado de causas, y le estás sumando más causas que son falsas, ¿no? Claro, estás exaltando a la justicia penal a que intervenga en una cuestión que no existió, totalmente. Perfecto. Después, bueno, el delito de calumnias, que normalmente se nombran en forma conjunta, ¿no? Calumnias e injurias, pero a ver, son dos cuestiones distintas. La calumnia tiene que ver con atribuirle a alguien un delito que no cometió. Perfecto. Que ya no es en el ámbito de la justicia, es algo, ¿no?, hacia la persona. Claro. Los medios puede ser. Claro, exactamente. No tiene que ver necesariamente con lo que es la expresión, pero sí es atribuirle. Pero normalmente se dan los juicios de calumnias e injurias, que además es importante, para decirlo en un lenguaje llano, para uno promover una querella, o sea, perseguir penalmente a alguien por una calumnia o una injuria, o muchas veces las dos, tiene que contar sí o sí con un abogado.
Claro. Porque el Estado no va a intervenir con una fiscalía, porque es un delito de acción privada. Ahí está la diferenciación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso se ven que lo más común son, bueno, los mediáticos famosos, que fuiste al programa de tal y dijiste tal cosa, tal otra. Dijiste entonces, algo, claro, le imputaste. dijo fulano, no sé, se robó tanta plata y es un HDP. Entonces ahí tenemos la calumnia de que lo están justamente... le están atribuyendo un robo y por otro lado, bueno, lo están injuriando en su persona, en su honor, etcétera. Por eso vemos que a veces mucho cuando van a los programas hablan en potencial, no podría haber ahí medio que te salvás. Y sí, es que hoy en día la gente se asesora y los programas tienen asesores también, donde, bueno, obviamente por ahí por un lado buscan ese morbo que quiere la gente, ¿no? De, que lo diga, ¿no? Claro. Pero por otro lado, sí, se miden en aras de no tener que tener un juicio por calumnias e injurias. Perfecto. Igual es importante destacar que tanto la calumnia como la injuria tienen penas de multa y que son penas muy bajas, multas muy bajas que están desactualizadas. Pero bueno, es más una cuestión de retractación y el honor, el derecho a la réplica. Inclusive a veces como lo resuelven en instancia, ¿no? Mediación, te retractás públicamente. Que el proceso te lleva primero a una mediación, sin dudas. Porque es algo y si que no es tan grave. El que promovió no va a la mediación, le tiran la causa, o sea, se le cae. Así que sí. Y después, bueno, tenemos el tema del falso testimonio también, ¿no? Que bueno, es un delito más grave en cuanto a la pena y sobre todo que se agrava la pena cuando el falso testimonio es en el marco de un proceso penal y se agrava más aún cuando es en perjuicio de la persona acusada. Perfecto. ¿Qué es el falso testimonio? Bueno, es muy sencillo. Mentir u omitir la verdad, ¿sí? Es justamente en un proceso. Es un delito que puede proceder en cualquier tipo de proceso. Cualquier proceso judicial, ya sea penal, civil, comercial, X. En los procesos laborales, donde se plantea, si el muchacho trabajaba ahí, yo lo veía, y, bueno, muchas veces se da el tema del falso testimonio ahí. Los que llegaron a declarar en algún juicio sabrán más o menos que el audiencista le lee este artículo, ¿no? Le lee el artículo justamente. Bajo apercibimiento de quedar incurso en el delito, ¿no? Le hacen como un forma parte del rito, realmente. Sí. Yo, bueno, a ver, no he presenciado audiencias testimoniales que no fueran penales, porque siempre me dediqué a eso, pero sí es cierto que en todas las testimoniales le dicen, usted sabe que... Y es más, si uno va al estrado de los jueces, tienen pegado el artículo 275 para leerlo directamente. Bien. Así que sí, es una praxis. Y el último delito del que vos me mencionabas es la estafa procesal, ¿no? Que en realidad, a ver, la estafa es el delito genérico, ¿no? Que implica que exista un engaño, un ardid, ¿sí? Que la persona sea engañada y a raíz de ese engaño incurra en un error, ¿sí? Y a raíz de ese error haga una disposición patrimonial voluntaria. Parece complicado, pero lo podemos poner muy simple. Yo te digo, Imanol, esta lapicera la usó el prócer, claro. Si lo estaba pensando, pero no lo iba a nombrar. Te voy a decir, el prócer que más te guste, la usó para, no sé, mandarle la última carta o la última, lo que fuera, ¿no? Bueno, y hago, digamos, una puesta en escena razonable, porque también se exige que el error no sea atribuible a la víctima. O sea, pues si yo te la muestro así a seca, vos me vas a decir, che, esto está en inglés, dudo que no sé, Perón o el que fuera lo haya escrito en inglés, ¿no? Pero bueno, te hago una puesta en escena, te mostrás alguna fotito. Claro, etcétera. Podés trucarla. Totalmente, ¿no? Que capaz que parece, bueno, así, ¿no? Entonces vos comprás y me decís, bueno, $100.000. Claro, y es más, yo te mando a alguien que aparece de repente y dice, no, yo le doy 200.000. Y vos que sos ultra peronista decís, bueno, está bien, 250, bueno, está bien, te la vendo 300, no, se la voy a vender a él porque es amigo. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Entré en el engaño que vos... Claro, cometiste un error porque tomaste como que esta lapicera era de Perón, por ejemplo, ¿no? A raíz de un engaño que yo desplegué y tuviste una disposición patrimonial perjudicial. ¿Perjudicial para mí, en tu favor? Sí, puede ser a favor de un tercero también, pero digamos, tuviste una disposición patrimonial perjudicial claramente porque no vale 250 lucas verdes esta lapicera, ¿no? Ahora, la estafa tiene distintas modalidades. Esta es, digamos, la fórmula básica. Lo que se conoce como estafa procesal se da cuando una persona realiza un acto en el marco de un proceso legal, muchas veces un proceso patrimonial, ¿no? Civil, comercial, laboral, donde mediante la introducción de documentación apócrifa o de dichos inexactos, lo que hace es inducir al juez
a un error. Claramente. Por eso se le dice estafa procesal, Claro. porque en realidad... Es medio una creación también jurisprudencial. Es una creación pretoriana, totalmente. En el 172, para los que no están en tema, el tipo penal general de estafa es el 172 del Código Penal. Ahí hay determinados agravantes y demás, ¿no? Todos los tipos. En realidad, claro, en realidad vos tenés el 172, que es el tipo general, y después tenés 173 y 174, tenés en el 173 14 especificidades de estafa. Tipos específicos. Claro, sí que dicen, también se consideran estafa y defraudaciones, y después en el siguiente tenés otras, pero es un tipo amplio. Claro. Siempre y cuando vos puedas acreditar estos 3 requisitos, no del engaño, el error y la disposición patrimonial voluntaria perjudicial, va a proceder. Bien. Pero sí, la estafa procesal, digamos que como encaja, porque a ver, en el derecho penal uno no puede hacer analogías. Tiene que existir una ley o un artículo que diga esta conducta es delito. Principio de legalidad, principio de calidad, exactamente. Pero sí se considera, bueno, justamente eso, la estafa procesal. Y lo importante es que, claro, vos ahí inducís al juez a error para la disposición patrimonial, por ejemplo. Claro, un juicio laboral, presentás una escritura falsa, por ejemplo, para que un juez falle a tu favor y vos puedas escriturar un inmueble que no es tuyo. Perfecto. O un boleto de compraventa apócrifo. O sea que ahí utilizaste también de medio, ¿no?, la justicia para obtener un rédito económico. Sí, si vas a un análisis más profundo, creo que si bien la estafa es un delito económico, de hecho hoy en día está expresamente previsto que la estafa se puede conciliar, es decir, que hacemos un acuerdo de plata y la acción penal se extingue, lo cual me parece muy saludable, porque la verdad que también a la persona que fue estafada, ¿para qué le sirve que el tipo vaya preso y no recuperar un peso? Lo que venimos hablando, ¿no?, de la última ratio del derecho penal. Claro, cuando y se también puede solucionar de congestión a los tribunales y bueno, sí, tal cual. Así que bueno, eso sería un poco la comparativa, ¿no?, entre los distintos delitos que tienen que ver un poco, ¿no?, con lo que es la mentira, por así decirlo. Exactamente. Un poco para hacer la diferenciación técnica, porque alguno, por ahí el común de la gente tal vez no está interiorizado en esto. No, totalmente. Para que diferencian. O sea que acá, de cualquier manera, quería hacer esta diferenciación. De lo que vamos a centrarnos hoy es específicamente de la falsa denuncia, ¿no? Sí. Que es un tema que nos preocupa a nosotros en particular, ¿no, Iván? Y puntualmente, por lo menos por lo que estuvimos hablando, ¿no?, de las falsas denuncias en materia de violencia de género o de delitos contra la integridad sexual, incluyéndose también la utilización de menores como potenciales víctimas. Lo cual torna al delito este en bastante grave, porque vos cuando estás... sobre todo por las consecuencias, ¿no? Exactamente. No solo acá, bueno, obviamente que uno ya dijo que se utiliza la justicia, ¿no? El bien jurídico es la administración de justicia, pero vos a la víctima le genera un gravísimo perjuicio en todos los ámbitos posibles, familiar, social, en su honor, en su nombre, económico muchísimas veces, pero sobre todo en el caso de que se involucran menores, la obstrucción del vínculo. A ver, hay casos... después podemos hablar, si querés, de las estadísticas, pero yo estoy muy interiorizado en el tema. Yo pertenezco al Observatorio de Falsas Denuncias recientemente, he sido incorporado, que dirige la doctora Anzuategui, que es una eminencia en el tema de las falsas denuncias, una pionera además también. Y hay casos, y hace poco, por ejemplo, estuve en un congreso sobre falsas denuncias disertando en Nogoyá, en Entre Ríos, y hay casos de abuelas que venían porque su hijo se había suicidado porque no podía ver al hijo. Abuelas que, o sea, ni siquiera abuelas denunciadas por cambiar un pañal. Padres, he visto abogados falsamente denunciados litigando en causas propias. Madres que no pueden ver a sus hijas porque han sido alienadas por el padre, divorciados. ¿No? Acá no hacemos diferenciación de género. No, ni hablar. Lados van, Lo que pasa es que, yo creo que es un delito más, y también por eso tiene que ver con el proyecto de Lozada, pero que es un delito que tienden más a cometerlo las mujeres que los hombres, y creo que tiene que ver justamente, por los sesgos que hay. Pero en definitiva sí, es un delito bastante complejo, que tiene múltiples consecuencias, y que me parece que le queda muy chico el título de un delito contra la administración de justicia. Claro, eso es lo que realmente. De hecho, hay quienes, y he escuchado gente con criterio que dicen que en realidad el proyecto de reforma tendría que versar con que la persona falsamente, mejor dicho, que realice una falsa denuncia, tendría que tener la misma pena
que el delito que denunció falsamente. Y me pareció muy interesante, ¿no? Sí, por lo menos razonable. Después habría que analizarlo más técnicamente. Sí, pero me pareció interesante fino, como alternativa, ¿no? Sí, como para desincentivar, ¿no? Claro, vas a decir, che, vos vas a denunciar un abuso sexual agravado que tiene una pena de 8 a 20, bueno, se comprueba que la denuncia es falsa, esa es la pena que te va a tocar a vos. Claro. Hablame un poco, ya que hicimos la introducción, hablame un poco de esto, de la falsa denuncia como método de extorsión, ¿no? Lo que veníamos diciendo, un poco en el contexto familiar, ¿no? Lo utilizan, en este caso vos me decías que más las mujeres, pero los dos géneros, ¿no? Como para extorsionar y por ahí obtener, o sea, quieren en realidad otro fin, ¿no? Quieren otra cosa del contexto familiar. Contame un poco cómo es. Sí, bueno, a ver, es extorsivo, a ver, si usamos propiamente el término, ¿no? Que es extorsivo, tiene que ver con una cuestión económica, que la hay, ¿no? Yo he tenido casos donde, por ejemplo, no sé, personas profesionales que compartían como que te diga, un ejemplo, como para no ser, digamos, específico al caso, pero como te diga, no sé, yo estoy en pareja con una abogada y compartimos el estudio, nos dedicamos a lo mismo y ella, golpe y porrazo, me denuncia por abuso sexual o por abuso sexual hacia alguno de los hijos que podríamos tener, todo en potencial, por ahora que no tengo. Y a raíz de eso, yo tengo una perimetral respecto de ella y respecto de mis hijos. Al tener una perimetral respecto de ella, no puedo ir más a mi estudio. Y por otro lado, me escracha en todos lados, abogado violento, violador, como lo quieras llamar, encima penalista, ¿no? Claro. Y de golpe ella se queda con mis clientes, por ejemplo, ¿no? Te afectó. Y esto, otra cosa que hablamos ya en otro programa, cuando la causa se mediatiza, ya hay como un, ¿no? Ya te juzgan antes. Y bueno, en el caso de antes de tener... en el caso de personas famosas, sí, ni hablar. No creo que por ahí una causa contra mí se mediatice. No, obvio, pero digo, el daño es irreversible ya cuando alguien mediatiza una denuncia. Sí, y además yo creo que en la justicia existen muchos sesgos y que además de eso, con el mayor de los respetos, pero creo que hay muchos magistrados y funcionarios, tanto fiscales como peritos, que no están a la altura de la situación, que no buscan una hipótesis alternativa y que les queda muy cómodo realmente decir, bueno, a ver, ya la sociedad los condenó. Claro. Es muy fácil. Por ejemplo, el caso de Contardi, yo no estoy, y Julieta Prandi, no estoy muy interiorizado con el caso y no voy a emitir ninguna opinión, pero me parece que la sanción penal de 19 años me pareció un exceso realmente. Y que es peligroso porque se quiere dar una imagen. Mismo el caso de Baez Sosa, por ejemplo. Bueno. Nadie niega que es una barbaridad lo que le hicieron a ese chico, ni mucho menos. Pero a mí me parece que, dada la mediatización, los abogados que intervinieron, etcétera, hablamos de penas muy excesivas y mal fundadas, porque sí he leído el fallo, yo por curioso, ¿no? El tema de la participación, darle 15 años como partícipe secundario, que es el máximo que le puedes dar al partícipe secundario de un homicidio agravado, por filmar, ¿viste? Entonces, hay cuestiones técnicas que se pueden discutir. Claro, bueno, lo que pasa es que... Si te pones a hilar fino... Bueno, es que yo creo que o sea, lo que pasa es que, a ver, en casos como ese, Baez Sosa, no es una vía potable el juicio por jurados, pero sí creo que es muy saludable, sobre todo para la justicia bonaerense, y quisiera realmente, y estoy esperanzado en que se empiece a implementar un sistema netamente acusatorio con jurados en todo el país, como lo hay en otras provincias, porque realmente ahí los abogados van a tener que laburar. Ya se va a acabar esto de que los jueces hacen el trabajo del fiscal, la incorporación por lectura, el testigo que le leen prácticamente, pero usted no había dicho esto, sí, lo recuerda, perfecto, y la pregunta aclaratoria del tribunal, ¿no? Porque realmente es un sistema que cada vez se vuelve más difícil poder defender y más difícil poder defender un hombre acusado por este tipo de delitos. Totalmente, y es lo que veníamos diciendo un poco fuera de cámara, cuando se mediatiza el caso y la presión que tienen los jueces, ¿no? Cuando es un caso como el de Baez Sosa, que fue de público y notorio conocimiento, ¿no? Es como que tienen la presión desde la condena, o sea, no... Sí. Y medio que hablar en contra ya te mira mal, o sea... Claro, ¿no? por eso, bueno, es un caso que... Te digo que es un caso que, lamentablemente, por la mediatización y también porque había muchas cuestiones técnicas, yo creo que igual ahí, no nos vamos a ir del tema. No vamos a interesar, pero digo... Pero porque hay muchísimo para hablar de ese caso y ya se habló bastante. Pero sí... es importante, por lo menos para mí, el tema del juzgamiento por jurados. ¿Por qué? Perfecto. Porque los jurados son personas comunes, son ciudadanos, son laburantes en su gran mayoría, son personas que por única vez en su vida van a intervenir como jueces
y que no tienen, podrán tener obviamente sesgos Sí, como todo. o prejuicios como todos los tenemos, o contaminaciones como todos las tenemos, pero no tienen la carga de decir, che, yo mañana tengo que venir y seguir laburando acá. Tengo que venir y hacer otra sentencia. No me va a pasar que me van a remover de mi cargo o me van a cajonear el ascenso o lo que fuera porque no estoy conforme la norma o conforme la bajada de línea que se está teniendo. Perfecto. Es como que resguarda, vos creés que resguarda un poco más el principio o la garantía de imparcialidad, ¿no? Totalmente, de hecho es un derecho constitucional. Sí, no, por eso te digo. Juicio oral, público y por jurados. Claro, y en la provincia de Buenos Aires hace 10 años que se aplica. Claro. Pero bueno. Y todavía acá en Capital estamos, en Fuero Nacional, estamos esperando. Una negativa tremenda. Pero bueno, hay otras provincias donde se aplica y funciona muy bien. Ha estado implementándose en varias provincias, en la provincia de Buenos Aires y ha ido por lo hay mucha, en Entre Ríos, en Chaco. Sí, yo he tenido dos juicios por jurados y en mi experiencia la verdad que ha sido... obviamente requiere otro tipo de capacitación para los letrados. Y también, obviamente, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con cómo mostrarle la evidencia al jurado, la necesidad de hablar en términos llanos, que eso también está bueno, porque es de alguna manera decir, bueno, bajemos, ¿no? todo esto del derecho y que parece complejo para que lo pueda entender cualquier persona. Y la verdad es que desde mi punto de vista, más allá de la prueba, pero la gran mayoría de las causas penales se definen por sentido común, ¿entendés? Totalmente. Y eso es algo que normalmente la gente tiene. Obvio. Mayor o menor medida. A veces los jueces no lo tienen. No, porque están tan apegados a la norma del formalismo y que la doctrina y qué sé yo, que toman decisiones injustas. No sé si no lo tienen o por algún, como decimos, por algún interés concreto, ¿no? Por que se vulnera el principio de imparcialidad, fallan de alguna manera, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en definitiva sí, se vuelven extorsivas estas falsas denuncias, tanto por motivos económicos, como fue el ejemplo este que te puse del estudio jurídico, o en el marco de divorcios conflictivos, y también por una cuestión de a veces de despecho o de bronca hacia el progenitor o a la expareja, muchas veces también por bronca hacia la familia paterna o materna, si viene el caso del padre. Pero bueno, siempre hay un móvil, obviamente, que motiva... valga la redundancia, la falsa denuncia. Es una herramienta para conseguir algo. Es un medio, herramienta para... Es un medio para conseguir algo. Para lastimar, para conseguir algún rédito por otro lado, ¿no? Y sobre todo en los procesos de familia es muy común que al exponer en la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, ¿no? Para que se entienda que es donde van justamente las personas a denunciar hechos de violencia familiar, se hagan denuncias que van increciendo. Entonces, primero... ejerce violencia psicológica, económica, lo que fuera. Después ya, violencia física. Después ya se extiende a los hijos. No, le pegó al más chico. Y después capaz termina decantando en, no, mira, lo abusó sexualmente. O me abusó sexualmente. Se ve mucho esa mecánica increciendo, ¿no? En las que se fabrican. Porque también hay que decirlo, y yo porque he denunciado abogados, hay abogados que utilizan esto como un nicho. Como en su momento, y yo respeto muchísimo la profesión y realmente admiro a los abogados que han podido encontrar nichos dentro de la profesión, siempre y cuando obviamente no sean delincuentes, ¿no? Pero como en la época en que, no sé, los juicios de RT eran muy redituables, o los despidos, o los accidentes de tránsito, bueno, hay abogados que han tomado conocimiento, obviamente, del sesgo que hay en la justicia en cuestiones de género, delitos contra la integridad sexual, de la imposibilidad que tienen los denunciados, mayormente hombres, para defenderse, y han creado un engranaje para fabricar falsas denuncias, utilizando peritos que se prestan para eso, o profesionales de la psicología, la psiquiatría, y tienen un modus operandi que es muy claro y muy marcado. Es más, yo te digo, yo he tenido una causa donde le hicieron escribir una carta, al chico le hicieron escribir una carta al juez. Contame si en algún caso viste donde un nene le escribe una carta al juez. No, claro. Ahí, o sea, a ese punto llegan, ¿entendés? De decir, de fabricar, de empezar a meter piezas, ¿sí? Para que todo trate de engranar en un rompecabezas totalmente perverso. Están apelando como a la emotividad, ¿no? Porque... ¿Qué juez? O sea, es como apelar al lado humano, ¿no? Me escribió la carta el damnificado. El chico. Claro, pero digo, es chocante que un chico... Es a ver, pero bueno, apelo un poco al sentido común, digo. Sí. El chico que supuestamente lo sufrió y qué sé yo, ¿qué hace escribiéndole al juez? Claro. ¿Aquí alguien se puso a pensar? Porque en teoría, y mirá que yo he intervenido en muchísimas causas de abuso sexual, y
no todas eran falsas denuncias, a ver, toda persona tiene derecho a ser defendida, pero digo, he visto muchas cámaras Gesell y un chico que no tiene emotividad, que tiene un relato robotizado, ¿no? Y que le escribe una carta al juez y que te traen un testigo para que el testigo diga que la llamó la madre para que le lleve papel y escriba la carta. O sea, está todo construido. Y en nadie se pone a pensar y decir, che, esto es como demasiado, ¿no? Porque la mayoría de las causas de abuso se denuncia. O sea, entonces, yo creo que se te junta el sesgo, el desinterés, y este engranaje que me decís vos. Y este engranaje que acompaña, ¿no? Y sobre todo el hecho de que las fiscalías, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también, o los juzgados de instrucción y fiscalías de acá, no manejan la posibilidad de que haya otras hipótesis. Que eso es una barbaridad, porque si viene un imputado a decir, esto es una falsa denuncia y quiero probarlo con este testigo y bueno, de la misma forma que se fabricó el rompecabezas, el imputado tiene que pero construir su rompecabezas con distintos granitos de arena, ¿no? Decir, bueno, del mismo claro, por ejemplo, mira, tengo una testigo a la cual mi expareja llamó para pedirle que salga de testigo en mi contra. No, pero no hace al hecho. Pero es un hecho que ocurrió entre cuatro paredes, no vas a tener testigos presenciales, déjame que me defienda, déjame contextualizar, porque el contexto en este tipo de casos es fundamental. Es un poco lo que te preguntaba yo fuera de cámara, Iván, o sea, no entiendo la fiscalía cuando siguen manteniendo una acusación que claramente es irrisoria en algunos casos, como hemos tocado, o sea, si tienen la bajada de línea, si es por pura estadística, ¿por qué se mantiene esto? Habría que preguntárselo a ellos realmente, pero a ver, yo creo que ya algo que es importante por ahí decir y que va a resonar es, hay fiscalías especializadas en violencia de género y delitos contra la integridad sexual o familiar. ¿Por qué no hay fiscalías especializadas en falsas denuncias? Claro. Por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos tan estrictos con el tema punitivo, hagamos para los dos lados. Porque hay fiscalías especializadas en delitos económicos, en homicidios, en temas de drogas. Ahora en cibercrimen. En cibercrimen, obviamente, en el ámbito de la ciudad, que la dirige la doctora Dupuy. ¿Por qué no hay una, aunque sea, que diga, che, que por lo menos el fiscal haga el filtro y diga, mirá, acá veo un par de elementos? Pero ese es el tema también, que el fiscal no tiene tampoco todas las herramientas, porque si nosotros tenemos peritos oficiales que también tienen sesgos, y hay... por ejemplo, cuando se hace la entrevista previa a la cámara Gesell, que lo hace el CABE, el Centro de Asistencia a la Víctima, no te dejan, en algunos departamentos judiciales te dejan estar presente con tu perito y en otros no. O sea que hacen desastres en esas entrevistas, vos no sabés realmente qué es lo que pasó, no sabés si le tomaron, digamos, al chico este test que se hace para saber si reconoce la mentira de la verdad, lo bueno, lo malo, si sabe las consecuencias o no, que están en los protocolos, en las guías de las buenas prácticas. No hay peritos idóneos en la gran mayoría de los casos, y entonces ya el fiscal, que es el que tiene que llevar la investigación, al menos en la provincia de Buenos Aires, tiene auxiliares de justicia que también están sesgados. Entonces, por un lado o por el otro, no se investiga la hipótesis alternativa de, che, por ahí esto es falso, ¿por qué viene este tipo a decirnos que es falso y nos propone toda esta prueba? No, y bueno, produzcala en el juicio, y muchas veces llegan al juicio detenidos. Claro, es irrisorio porque... Desnaturalizan la instrucción. Exactamente, pero además te dan vuelta los garantías constitucionales porque vos tenés que probar que la otra persona miente. Que la otra persona miente, no, pero y además te llevan el derecho penal, se supone que tiene que ser la última ratio del ordenamiento jurídico, o sea, te dicen defendete en juicio oral, es una locura. No, si esto es irrisorio, si esto no tiene pruebas, me tenés que absolver en la primera instancia posible, no me tenés que llevar a juicio totalmente. oral. Es que lo que yo veo en la práctica es que tanto la Fiscalía de Instrucción como los juzgados criminales y correccionales y las fiscalías que intervienen en esa instancia, sobre todo como están descentralizados, es decir, después la causa se va a elevar a un tribunal oral con otro fiscal, entonces... Muchos están apurados por decir, bueno, conseguir el procesamiento, chau, se eleva a juicio, me saco encima la causa, el fiscal y que se arreglen en juicio, y pasa así realmente. Les agradecemos por darnos laburo, muchachos, a los penalistas, ¿no? Pero es irrisorio. Sí, bueno, pero yo siempre le digo a mis clientes que más quisiera yo que sacarte sobreseído en la instrucción, ¿no? Pero si te niegan la prueba, claro, y vos decís, pero hay un artículo que habla... de citas. Claro, el 304, habla de la evacuación de citas. Y vos decís,
No, pero no son pertinentes. Pero, a ver, no va a haber testigos presenciales del hecho. Claro. Déjame contextualizar. Entonces, Claro. se te junta eso también, Sí, que te sí. niegan la posibilidad de defenderte y que te niegan la posibilidad de contemplar que hay una hipótesis distinta a la denunciada. Están Claro, así. claro. Solo Sí, sí, tráigame sí. pruebas sobre el abuso o sobre la Sí, violencia. sí, Te lo estoy trayendo. sí, hay un sesgo grande. Más en Exactamente. estos delitos, como venimos diciendo, Sí, totalmente. delitos sexuales es más complejo todavía porque pasa a puertas cerradas, es muy Totalmente. difícil de probar. Después te voy a preguntar el tema de peritos, pericia psicológica, que también es medio grave lo que pasa, pero bueno. Siguiendo acá un poco con el temario que veníamos diciendo. Bueno, entonces, como método de extorsión es esto que venimos diciendo, claramente, Sí. ¿no? Se busca digamos, se busca la denuncia para otro fin intrafamiliar, Exactamente. para obtener rédito económico, En el por caso de las despecho, denuncias falsas, en el sí, caso sí. de las denuncias falsas. Haceme un poco, quería hablar del tema de las estadísticas, que me venías diciendo que no hay Y estadística. la verdad que funciona eso? los números no son muy auspiciosos porque, a ver, yo lo que he averiguado de falsas denuncias que en realidad pueden contemplar desde lo que hablábamos al principio, ¿no? Del robo del auto, Del robo, porque estadística es algo que vos lo podés hacer cuando tenés el hecho cuando tenés concreto. claro. Y para Tal cual. vos poder tener una estadística sobre un delito tenés que tener una condena. Claro. Entonces, condenas por falsas denuncias hay muy pocas. Hay pocas. Porque, salvo en los casos que hablábamos, ¿no? Al principio, es muy difícil de probar realmente que la denuncia es falsa. No. Yo tengo un caso donde quiero creer que lo vamos a poder probar porque mi cliente grabó al abogado que, Mirá. que lo contactó después porque quedó afuera, pero que fue el que había fabricado la denuncia y está tramitando. Pero después, a ver, en el caso de Guisoni, como tuvo tanta notoriedad, y le digo, está bien, pero a ver, justo ahora el fiscal va y promueve una denuncia contra la madre Claro. que construyó todo y contra los peritos intervinientes. Ahora que tomó notoriedad, antes nadie se acordaba Claro. del pobre Gisoni, ¿no? Pero bueno, las estadísticas, a ver, yo si te hablo desde mi experiencia profesional, he tenido al menos 10 casos de falsas denuncias, o un poco más. Hace poco en Entre Ríos hablé con un colega que tenía 70. Mirá. El otro día estuve en la legislatura en un conversatorio que estuvo la doctora Lozada, y estuvo también el legislador Pañotto, que promueven, ¿no? este proyecto que ya viene de 2023. Y estaba lleno realmente sobre todo, había más víctimas o familias que abogados o personas. Y había, pero como te digo, no sé, abuelas que se había suicidado el hijo por no poder ver a su nieto, ¿no? He conocido un padre que se para en la plaza de tribunales con su guitarra a cantar que quiere ver a su hijo. O sea, casos hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, la gente que me parece que está en contra, y no entiendo por qué realmente, porque es una realidad que está pasando, y nos corren un poco a los que, no voy a decir que militamos, pero que realmente tomamos conciencia y nos interesa este tema de las falsas denuncias en esta materia, nos corren con el tema de que no tenemos estadísticas. Claro, bueno, y ahí va la cuestión. Es muy difícil probar una falsa denuncia, salvo que tengas, digamos, un video, como es el caso que te hablo, o que la persona confiese. A mí me ha pasado que testigo directo, que también es muy difícil. A mí me ha pasado que me consulten, y yo no sé si eran consultas reales o venía de algún otro lado como para ver si yo podía pisar el palito, pero que me digan, literal, hice una denuncia falsa, estaba en el medio del juicio por jurados que te comenté, 8 de la noche, volviendo a mi casa, me llaman y me dicen, sí, no, yo hice una denuncia falsa y la quería retirar. Y yo estaba tan caliente que me salió decirle, ojalá que te metan presa. Y le corté. Bueno. ¿No? Poco ético, no sé, pero a ver, yo no voy a defender a alguien que hizo una falsa denuncia, ¿entendés? Y me ha pasado que me consulten directamente, hice una falsa denuncia, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, no hay estadísticas, bueno, pero casos hay. Hay Gisonis, hay Néstor Santiagos, hay Pardinis, hay un montón de personas que padecieron con esto y que la justicia y el tiempo les dio la razón, pero el daño... el daño es irreparable, es irreversible. Sobre todo en el caso de los menores. Pero personalidades públicas, como le pasó también a ¿cómo se llama? A Guachi, por ejemplo, también, ¿no? Es irreversible, realmente. O sea, te corren con que no hay estadística, pero en la realidad de los hechos y hablando con colegas, vos ves que está aumentando esta problemática. O sea... Y también tenés un problema muy importante ahí en relación a las estadísticas,
que ya sea en un proceso por jurados, donde ellos votan pero no emiten fundamentos, Claro. después en un proceso integrado por jueces técnicos, o sea, por jueces que tienen que dar un fundamento legal, jurídico y empírico conforme a determinadas reglas. Yo todos los casos que tuve donde salió absuelto en el juicio, salvo uno que me pasó, que reconocieron que no era creíble y que quedó, ahora está en casación, pero que fue sobreseído por la Cámara de Apelaciones, siempre salen por la duda, ¿entendés? Eso, ahí va. Ese es el punto, que buscan la solución salomónica, ¿no? De decir, bueno, no hay duda razonable, etcétera. No va a venir el juez a decir, no, muchachos, esto la verdad que es una vergüenza, le pido disculpas a esta persona que estuvo imputada o detenida tantos años porque esto no existió. No, va a ser, bueno, el principio de inocencia, que ahí sí se van a acordar el principio de inocencia, y existen dudas razonables, por lo que corresponde absolver, chau. Entonces también te pasa eso, que vos no tenés manera de probar que esa denuncia fue falsa, porque tenés ese límite muy fino, ¿no? Que es no poder probarlo por la duda. De eso quería hablar también. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Porque hay una delgada línea, ¿no? Entre falsa denuncia y entre no poder probar algo en un juicio, ¿no? Totalmente. Ahí está medio difuso el límite, digamos. Totalmente. Y yo creo que, a ver, hay algo que se tendría que considerar, que es cuál es la teoría del caso de cada parte. Porque si la teoría del caso de la fiscalía o del acusador particular es fulano de tal hizo esto, o lesionó, o violó, o abusó, lo que fuera. Y la teoría del caso de la defensa es, no, esto no existió, es una falsa denuncia por esto y por esto. Está bien, saldrá por la duda o lo que sea, pero la defensa no se limitó a negar el hecho. Ahí está. La defensa fue activa, tuvo una teoría del caso, una hipótesis activa, y dijo, esto es una falsa denuncia, bueno eso que decís. por esto, por esto y por esto. Y sale por la duda igual. Sí, Bueno, sí, que no quiere decir pero que no. digo, no es lo mismo. Porque bueno uno se tenía que hacer cargo de lo que dice y es difícil probar, sobre todo en un debate oral y más con jurados, que una denuncia es falsa, ¿no? O sea que vos considerás, desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Que es importante desde el primer momento, si uno considera que realmente hay una falsa denuncia, mantener esa hipótesis desde el primer Sí, totalmente. Es que, a ver, mi experiencia me ha llevado, a raíz de los sesgos de la justicia, en este tipo de delitos, tanto de género como contra la integridad sexual, a que el hombre no le alcanza, al hombre, mejor dicho, no le alcanza con decir no lo hice, soy inocente. Con la duda no alcanza, digamos. Tiene que probar por qué la mujer miente. Lo que te vengo diciendo, tiene que demostrar, mejor dicho, que hay un móvil por el cual la mujer miente. Si no, no le va a alcanzar. Nos dieron vuelta al principio de inocencia. Totalmente. ¿No? En caso de duda, es en perjuicio del imputado. Sí, totalmente. O sea, indubio pro condena. Claro. O sea, totalmente. Por eso lo que venimos diciendo es, como decís vos, y está bueno lo que planteás. Es importante, si uno considera que hay una falsa denuncia, mantener esa hipótesis, más allá de que después salga por la duda, por X razón. Sí, pero eso, digamos, sería como más como un consejo para los colegas, para quizás, pero sí, sí. Yo siempre lo digo y lo digo y es una cuestión de ayornarse, de decir, no estoy haciendo bien mi laburo si no estoy encontrando cuál es el móvil. Y es lo mismo que yo le pregunto a la persona acusada de algún delito como estos que me viene a ver. No lo hice. Bueno, ¿y por qué te denuncian? Claro. Cuando ya me dicen no sé, y bueno, te entiendo, pero no tengo mucha materia prima para elaborar. Dame el contexto. No tengo materia prima para trabajar. Dame un contexto, explícame. Pero bueno, sí, es fundamental. En algunos casos el contexto es clave. Para mí siempre es el contexto. Siempre tiene que ser el contexto. Porque el contexto es lo que hace que el juzgador se pueda replantear realmente, bueno, quizás pueda tener razón, porque no sé, hizo tal cosa, empezó a difundir, que son cosas que pasan muy común, ¿no? O sea, se ensañan con el imputado y lo empiezan a ensuciar por redes sociales, lo empiezan a ensuciar con sus amigos, con sus vecinos, con el resto de la familia, en su trabajo. Y vos decís, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Algunos que te dicen, no, bueno, es libertad de expresión. Pero ¿cuál es la necesidad de andar ventilándolo, no? Digamos, si vos lo que estás buscando es justicia. Claro, porque en teoría, por lo menos desde mi concepción, el escrache se creó o está pensado cuando la justicia no actúa. Claro. Y si vos tenés un tipo que está siendo sometido a proceso, ¿qué necesidad tenés de escracharlo? El escrache, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es un debate también que da para... Dejamos planteado, la idea acá es, no sé si tenemos respuesta para todo, la idea es plantear estos temas que a nosotros nos preocupan. Totalmente, totalmente.
Comentame un poco el tema ¿qué opinás del agravamiento de las penas por falsa denuncia? Que también hubo un tema ahí, un debate legislativo. Sí. Hubo un proyecto de ley, me comentabas, ¿no? Sí, el proyecto viene desde el año 23. Yo me había anotado, es el 23, ¿no? 1186 del 23, bueno, promovido por varios legisladores, encabezado por Carolina Lozada. Es un proyecto que contempla tanto el agravamiento de la ya de por sí de la pena para las falsas denuncias, como también un agravante más, o sea, una pena más alta para las falsas denuncias en los contextos que estuvimos hablando, género, integridad sexual. También promueve un agravamiento para las penas de falsos testimonios. Hay un artículo específico relativo a los peritos, ¿sí? Pero bueno. Son casos ya graves cuando es falso testimonio. A ver, es una reforma, un proyecto de reforma al Código Penal que trata de manera integral todas las aristas que pueden tener las falsas denuncias. Porque se sabe, ¿no?, que hay peritos con sesgos o que no aplican protocolos, pero después vienen y dicen el relato es creíble. ¿Y cómo lo fundan? O peritos subvencionados por alguna parte. Sí, ¿no? o profesionales de la psicología, de la psiquiatría que se prestan para eso y hacen informes. Bueno, y obviamente también abogados incluso, ¿no? Sí, no, ni hablar. Entonces, a ver, el proyecto en sí, yo como abogado la verdad que no soy punitivista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no creo que el endurecimiento de las penas pueda llegar a servir para prevenir. Perfecto. Yo creo que el derecho penal actúa después. Ex post, exactamente. Ocurre el problema y ahí derecho penal, ¿qué hacemos? Como veníamos diciéndolo coloquialmente, una vez que está el muerto, claro, ¿no? Ahí viene el una vez que penal. Explotó, ahí actúa el derecho penal. ¿Forma preventiva? Nunca, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos la historia legislativa penal de nuestro país y vemos cómo la sociedad en sí o los distintos hitos que han ocurrido motivaron reformas legislativas, ya partiendo, por ejemplo, desde la época de los 90 o el 2000, donde fue el estallido social y el delito que estaba en auge eran los secuestros extorsivos, ¿no? Y bueno, fue muy particular el caso de Bloomberg, y a raíz de eso se promovió la reforma de la ley Bloomberg, que entre otras cosas agravó las penas para los delitos con armas, ¿no? Y eso ya implica que una persona que sale con un arma de guerra cargada tenga una pena de 3 años y 6 meses como mínimo, o sea que no es escarcelable. O sea que hay un paradigma que está cambiando ahí, ¿no? Claro. Antes se la podía llevar un poco más de arriba, ¿no? Por ejemplo, de ahí ya tuvimos Ley Piazza en relación al tema de la prescripción. Actualmente, a partir del 2017, la llamada Ley de Respeto a la Víctima, que torna prácticamente imprescriptibles los delitos contra la integridad sexual, porque es cuando la persona recién denuncie, ¿no? Claro. El proyecto de Código Penal actual, que prevé como imprescriptibles varios delitos, entre ellos los delitos contra la integridad sexual. La Ley Micaela, la creación del Ministerio de la Mujer, que hace poco, bueno, Ofelia Fernández salió a decir algo bastante particular, pero sobre todo este cambio de paradigma y la integración de la perspectiva de género, ¿no? Claro. Que yo personalmente y profesionalmente lo considero necesario porque creo que realmente la justicia tenía un sesgo también producto, bueno, de un paradigma machista. Ahora, la perspectiva de género, desde mi punto de vista, es una herramienta que se tiene que utilizar para valorar el testimonio de quien se presenta como víctima de algún delito, una mujer obviamente en este caso, que también ya es chocante, ¿no? Decir género, pero mujer, por ahí tendría que ser perspectiva femenina, ¿no? Pero bueno, pero más allá, digamos, de las cuestiones discursivas o gramáticas, creo que es importante tener en cuenta que este cambio de paradigma llevó a una justicia totalmente sesgada, ¿no? Donde pasó todo esto que estábamos hablando. El hombre ya, como salió a decir la barbaridad, esta Liliana Hendler, creo que es, que decía que en estos delitos, dijo literalmente lo que vos decías, que se invierte la carga de la prueba. Y ahora yo pregunto y le pregunto a tus oyentes, ¿todos los hombres son violentos? ¿Todos los hombres son abusadores? Yo por lo menos no, y sé que vos tampoco, ¿no? Pero bueno, entonces, si nosotros partimos de ese cambio de paradigma, donde realmente se generó un sesgo y hay un exceso, bueno, si bien, como dije, no estoy de acuerdo con el endurecimiento de las penas porque para mí no funciona, no es que disminuye, de hecho, o sea, los propios colectivos feministas, con los cuales no tengo ningún tipo de inconveniente, pero me ha pasado hace poco en un debate que me dijeron, cada 30 horas hay un femicidio, está bien,
se incorporó la figura del femicidio, se incorporaron un montón de agravantes, etcétera. Se creó el Ministerio de la Mujer y la Ley Micaela, que es la capacitación en tema de género obligatoria para todos los funcionarios de justicia. Claro, sí. Está bien. Sigue habiendo femicidios. Claro, ¿sirvió para algo? ¿Sirvió para algo? No. Claro, entonces digo, ¿por qué? Que he escuchado de colectivos, digamos, feministas por ahí un poco más radicales, un rechazo a esta reforma planteando que va a generar un menoscabo en el derecho de la mujer a denunciar o que la mujer se va a sentir atemorizada o amedrentada para denunciar. Y digamos, para mí es una falacia total, porque entonces, siguiendo ese orden de ideas, no tendría que haber femicidios porque tienen como pena perpetua. Totalmente. Es una falacia total. Y aparte, es una contradicción entre el mismo planteo. Totalmente, ¿no? Es una falacia, porque si vos me defendés una idea y me decís no, porque los hombres no quieren perder privilegios, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué ahora no se le puede dar al hombre la posibilidad de que, no te digo que se le crea de entrada, pero que se le permita la posibilidad de probar su inocencia? Claro. Porque parecería como que se está queriendo perder el privilegio de que por ser mujer le van a tener que creer. Y así llegamos a esto, a que haya tantas falsas denuncias. Sí. Porque la justicia en forma sesgada y avance, marche peso, avance. Entonces, no, además, si bien, disculpame, te interrumpo esto solo. Sí. Además, es una falacia porque la que realmente es víctima de estos delitos no se va a amedrentar por denunciar. Totalmente. Está siendo víctima. Bueno, con ese argumento me quisieron correr, de que la que realmente es víctima va a tener miedo porque va a decir, ay no. Bueno, la que es víctima va a denunciar les igual, aclaro que la reforma sería, si pudieran comprobar, que ya comentamos, ¿no? Que es muy difícil probar que la denuncia es falsa, ¿no? Pero si se pudiera comprobar que esa denuncia era falsa, tiene una pena que incluso sería escarcelable, que arranca en 3 años. Claro. Entonces, amedrentamiento, van a tener temor a denunciar. Y sí lo que creo que puede llegar a ser de utilidad, más allá de que no estoy en contra, que estoy, digamos, no estoy a favor del punitivismo, o sea, que se incrementen las penas, creo que incorporándose este proyecto al Código Penal, de alguna manera por ahí va a permitir quizás que haya fiscalías especializadas en falsas denuncias, pero sobre todo que tengamos un status quo un poco más ecuánime, que tengamos una justicia con menos sesgos, ¿sí? Porque si integramos tantos artículos que eliminan la libertad condicional para los delitos contra la integridad sexual, que agravan las lesiones leves, que eran de 1 mes a 1 año, las que son agravadas por género son de 6 meses a 2 años, que te pone la figura del femicidio, que te pone la figura del agravante por la pareja, que después hay que discutir qué se considera pareja, o bueno, ¿no? Todo, o sea, un torrente, digamos, de artículos que generan punitivismo en esta materia. Bueno, ¿por qué no tener algo, y que eso ha llevado a tener el sesgo que tenemos hoy en día, por qué no tener un artículo que resguarde una situación que también está ocurriendo? Porque si en definitiva todos estos artículos que nombramos en relación a los delitos contra las mujeres fueron incorporados a raíz de estadísticas, casos que ocurrían, y de gente que levantaba la voz. Bueno, acá también hay gente que está levantando la voz en contra de las falsas denuncias. Sí, sería lógico, digamos, si mantenemos la coherencia del discurso, ¿no? Claro, no te voy a decir que estoy a favor o en contra, sino de que mi punto de vista sería coherente. De un punto de vista razonable, lógico. Claro, y que quizás al estar legislado y estar incorporado al Código Penal, bueno, permita que al hombre por lo menos se le permita defenderse, que no lo metan preso. Ahora igual estoy viendo algunos cambios de personas denunciadas por estos delitos, por lo menos en el ámbito nacional, que no se les dicta la prisión preventiva así como así, que hace unos años atrás era... He visto prisiones preventivas sin cámara Gesell y sin pericia psicológica, solo con la denuncia. Es un problemón el tema de la prisión preventiva en provincia de Buenos Aires y en... Sí, pero digamos, solo con la denuncia... Sí, con nada. Y con nada, ni siquiera un informe médico. Detención. No, mecánicamente por la pena en abstracto, digamos. Claro, sí, y por el hecho en sí, detención. Y después de la detención, detención indagatoria, y en esos 10 días, maratóricamente, metemos la cámara Gesell y la pericia psicológica,
que te empleen es contraproducente para la víctima, quizás, ¿no? Sí, total. Para tener la prueba para justificar el procesamiento. Claro. Lo he visto yo en un caso que tuve. Lo que te vengo diciendo yo, te dan vuelta las reglas constitucionales y procesales, o sea, te utilizan los artículos del Código Procesal Penal en tu contra. Es decir, primero te dictan la prisión preventiva y después empiezo a probar. Es que también es obviamente esa falacia de la pena en expectativa, porque uno tiene que probar un hecho negativo. Yo tengo que probar que no me voy a fugar o no voy a entorpecer la investigación. Y bueno, me están acusando de un delito grave. Además yo no elijo de qué delito me acusan, ¿no? Pero además ya fue tratado en los fallos históricos, Brusón, que ya conocemos lo que hacen penal, ya conocen, ¿no? Sí, pero de esos fallos hoy en día ya no tienen vigencia, o tienen vigencia cuando te dan una excarcelación. Claro. Pero bueno, más allá del tema de la prisión preventiva, sí veo que por lo menos, en los casos que me está tocando a mí, que por lo menos mis asistidos pueden llegar a juicio en libertad en muchos casos. Bueno, eso por lo menos es favorable. Digamos. En algunos departamentos judiciales en particular, y eso también es auspicioso porque en la práctica si no se te da que por ahí vos tenés una persona que está 3, 4 años en prisión preventiva y que se dice ser inocente, clama por su inocencia, pero que tiene que esperar para tener su juicio. Departamentos judiciales como Mercedes, que tienen demoras de 5 o 6 años en debates, La Plata, Matanza también, ¿no? Entonces, en la práctica también se vuelve un sistema extorsivo donde vos decís, bueno, mirá, ya cumpliste 4 años, el mínimo serían 8, en 2 años más te puedo pedir la condicional, la puedo intentar plantear, pero ya estás en condiciones de transitorias, si sos extranjero podemos pedir tu expulsión. Entonces, como que uno dice, che, qué injusto, ¿no? La verdad, pero en la práctica es... Me he tenido un caso donde lo acusaban por un abuso gravemente ultrajante y para mí la descripción del hecho era un abuso simple y él me decía que era inocente y yo le creía porque la prueba era bastante conteste, pero bueno, negociamos con la fiscalía, hablamos tanto con la fiscalía como con la Más querella. Que negociar me parece que la fiscalía impone, ¿no? las condiciones. No, porque fui yo a promoverlo, porque digo, a ver, nosotros los penalistas tenemos un dicho que es triste, pero es real, que es más vale un mal acuerdo que un buen juicio, muchas veces, obvio, ¿no? Entonces, un gravemente ultrajante, 4-10, si es condenado, queda detenido, un padre de familia, etcétera. Pudimos hacer un cambio de calificación legal con el aval de la querella, pese a que el código no lo requiere, y bueno, firmó 3 en suspenso, o sea, sin que no sea de efectivo cumplimiento, por un abuso sexual simple. Sí, y él me dice, mirá, yo la verdad que me da bronca, pero a la vez te entiendo. Y yo le dije, mirá, si vos querés ir a juicio, no hay problema. Mi consejo es que no lo hagas porque realmente es complicada la situación y te lo tengo que decir. Si yo estuviera en tu lugar y tuviera esta oportunidad, y lo haría. Pero también a uno le genera, ¿no? Porque no es decir, ¿te acorralan a hacer un abreviado? Claro, a ver, yo creo que estoy haciendo lo mejor para mi cliente, porque siempre me pongo trato de ser, soy empático, digamos, y me pongo en el lugar de él y digo, si yo estuviera en la situación de este tipo, lo que más me preocuparía es que me metan preso, no tener la razón. Y esto llegó y escaló y llegó a este punto y hay 5 testigos de oídas y una pericia psicológica que yo la discuto, pero lo que dice el perito de parte no es lo que importa, sino que vale más lo que dice el perito oficial. Entonces te lleva muchas veces a eso. Te cuento un caso que tuve yo también hace varios años, también una amenazas agravadas en provincia de Buenos Aires, creo que era jurisdicción sur, creo que era. También planteé la escarcelación. No me la dieron, obviamente. Pude lograr la prisión domiciliaria. Tuvo bastante tiempo. Tuve que terminar haciendo una probation. Porque, viste, con lo que decís vos. Y le salió barato. Y le salió bastante bien. Por eso te digo. Bueno, incluso en caso cuando es como que te estigmatizan cuando te ponen el mote de violencia de género, es complicado dar la vuelta. Es que te dicen, no, en estos temas no hacemos probation. Eso, ¿viste? Ahora, yo he tenido 2 casos que estaban por ir a juicio y que el mismo día del juicio terminamos firmando probations con el consentimiento de la... Uno con el consentimiento de la denunciante y otro que era un caso que realmente no tenía ni pies ni cabeza, pero que mi asistido no quería involucrar a sus hijas porque era una denuncia de amenazas de parte de la madre hacia él para sacarlo de la casa. Y las hijas las habíamos entrevistado, o sea, porque eran testigos, citados por todos, y nos decían, no, la verdad que mi papá no le pegó, no, al contrario, ella le pegaba a él, ella lo volvía loco, etcétera. Y él realmente, para no tener que exponer a las hijas en el juicio, firmó una probation. Viste, a veces... Y la verdad que es una persona que uno la ve y la ve rota.
realmente. ¿no? Es como que te terminan acorralando. Y yo respeto la voluntad del cliente, no voy a ir más allá de que me gusta ir a juicio, pero en el sentido de que, bueno, soy abogado penalista, ¿no? Obviamente es nuestro trabajo, no claro, vamos a achicarnos por ir a estoy en mi judicial, salsa, por así decirlo, más allá de que está en juego la libertad de una persona, y por eso hay que ser inteligente al momento de decir voy o no. Pero tal cual. Tiene que velar por el interés, por el mejor interés, ¿no? Claro, sí, yo digo, a ver, si no hay otra, vamos a juicio, o si vos querés, vamos a juicio. Pero mirá que está esta alternativa, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, y si yo estuviera no es la mejor, lugar, pero bueno. Claro, la menos mala. Sí, la menos mala. Tal cual. Bueno, muchas veces tenemos que terminar, transando con la fiscalía en ese sentido, pero bueno, es una lástima. Y forma parte, lamentablemente, del sistema en que uno está inmerso. Sistema, totalmente. Bueno, Iván, nos quedamos sin tiempo. Gracias por venir nuevamente. Muy un interesante placer, un placer, de verdad. Todo lo que nos contás. Si querés alguna reflexión final para darle al público de este tema. Sí, como reflexión final, primero que la gente no tenga miedo de decir lo que piensa, que no se deje llevar por fanatismo. Yo creo que todos los hombres, mujeres, tenemos que ser libres pensadores, tenemos que poder pensar por nosotros, decir, si esto me hace ruido, ¿por qué? Porque los fanatismos no llevan a ningún lado, llevan justamente a que uno sea manipulado. Entonces, si realmente, y fue lo mismo que le dijimos al jurado en este juicio que te comentaba, si realmente ustedes no están convencidos, no tengan miedo de votar por la no culpabilidad, porque en definitiva está en juego la libertad de una persona y la vida también de sus hijos y de su familia. O sea que creo que uno tiene que tener una apertura de mente en todo sentido y no dejarse influenciar por lo que dice un colectivo, lo que dice fulano, lo que dice mengano. Que seamos libres pensadores, que seamos críticos realmente. Eso creo que es importante y que va a llevar tanto a una justicia como a una sociedad más saludable y más justa. Perfecto, total, suscribo todo lo que decís, Iván, totalmente de acuerdo. Y sobre todo no dejarse presionar ni por los sismos, ni por los medios, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación presionan también. Tratar de ser lo más neutro, objetivo posible y no. Yo siempre lo que digo a los clientes, al abogado, contame la verdad, contame tu verdad y yo te voy a poder defender de la mejor manera posible, ¿no? Me parece que un poco esa es la reflexión. Totalmente, coincido. Así que Iván, gracias otra vez por venir. Decí tus redes a cámara, si te encuentran. Bueno, mi Instagram, que es lo que principalmente uso para difundir mi trabajo, es Iván-Kaufman, que es con K y doble F, creo que igual debe figurar el nombre. Después vamos a dejar tu nombre ahí en placa. Y bueno, y ahí también está el link a mi landing page, donde está mi teléfono, por si alguna persona quisiera requerir mis servicios. Pero bueno, básicamente cualquier tema penal, cualquier tema no relacionado con estos temas de género. Yo trabajo solo en derecho penal, trabajo obviamente con otros delitos también, pero bueno, últimamente a raíz también de la demanda y de la coyuntura me he estado especializando más que nada en temas contra la integridad sexual y falsas denuncias. Bueno, perfecto, Iván, muchísimas gracias. Gracias a vos, Manuel, un placer, de verdad. Gracias a los estudios de Canal 22 Web, lo mismo a nosotros también, síganos gente en el Instagram, Será Injusticia, síganos en YouTube. Dejen comentarios también, dejen en el inbox de YouTube, pueden dejar comentarios, nosotros se los vamos a responder. Cada programa tratamos temáticas distintas, así que bienvenidas serán las consultas. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Buenas noches.